la otra parte del tratamiento del cáncer, que es la parte de cirugía, o perdón, de quimioterapia y radioterapia. Y hemos hablado la vez pasada de cirugía, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues la otra parte complementaria, acuérdense que el tratamiento del cáncer es importante entender siempre que es multidisciplinario, ¿no? No solamente la cirugía, sino también la radioterapia y la quimioterapia son parte de él, y casi siempre es la conjunción de los tres o más procedimientos. Entonces vamos a hablar rápido de la radioterapia. Lo que queremos aquí es esto, entonces, el uso actual de la radioterapia en el manejo del cáncer, la biología de los efectos de las radiaciones, los tipos de radioterapia, indicaciones clínicas de la radioterapia, determinar su mecanismo de acción y demás. Cuando un paciente es diagnosticado con cáncer y es tratado, puede recibir radioterapia en dos contextos. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, de la neoadjuvancia, ¿sí? ¿Qué era la neoadjuvancia? Exacto, tratamiento previo a la cirugía, ¿no? Pero la neoadjuvancia no solo puede ser quimioterapia, también puede ser radioterapia. Entonces, hoy en día se está viendo más el uso de la radioterapia en la neoadjuvancia, sobre todo en cánceres como son el cáncer del recto, que antes todos los pacientes, la gran mayoría de los pacientes con cáncer del recto era de ley que se iban a cirugía, y además eran cirugías bastante agresivas. ¿Han escuchado el procedimiento de Myers, no? ¿Hemos hablado de él o no? ¿Sí? ¿Qué era? ¿Qué? ¿La sección de ganglios? Myers. En la cirugía esa hemos hablado, o en la parte de cirugía había un tipo ahí que era Myers, y les dije que era una cirugía llevaba su nombre, se llama resección abdominoperineal o cirugía de Myers, en la que con el cáncer, cuando tienen cáncer de recto o cáncer anal, te llevas todo el recto y también el ano, toda el perineo, entonces clausuras abajo y quedas con colectomía definitiva. Esa es la cirugía de Myers, M-I-L-E-S, Myers. O también se llama resección abdominoperineal. Entonces, antes casi todos los cánceres del recto se trataban así, todos, y aún hoy en día hay pacientes que llegan a la consulta porque les ofrecieron directamente ese tipo de tratamiento muy radical. Pero se ha visto que a pesar de ser la cirugía tan radical, a pesar de eso volvía la enfermedad. Y ese es el problema del cáncer, ¿no? La recurrencia. Entonces empezó a haber opciones de cómo evitar que vuelva la enfermedad. Y resulta de que la enfermedad volvía porque la enfermedad era localmente avanzada, es decir, no era un tumor pequeño, sino ya era un tumor que había invadido la pared, invadía los ganglios, invadía la grasa. Entonces, aunque tú hacías una cirugía grande en la que eliminabas todo eso, de todos modos, esos factores, la actividad ganglionar, el tamaño, el TNM, ¿se acuerdan? El pronóstico lo da la etapa de la enfermedad. El principal factor pronóstico del cáncer es la etapa. Y la etapa está compuesta por TNM, tumor, ganglios y metástasis. Entonces, no le va igual a un paciente que tiene un tumor pequeño que no invade más allá de la mucosa o submucosa, que un paciente que invade más allá de la pared, invade la grasa, y no le va igual a un paciente que no tiene ganglios positivos a uno que sí tiene ganglios positivos. Tampoco le va igual a un paciente que tiene un ganglio, de los 15 que quitaste, un ganglio positivo. No le va igual que a un paciente que tiene de los 15 que quitaste 10 positivos. Entonces, a mayor cantidad de ganglios positivos, mayor o más bien peor el pronóstico. Por lo tanto, pues igual la etapa va avanzando de acuerdo al número de ganglios afectados.
Entonces, ese tipo de cirugías radicales, así como en el de la mama, ves cómo la evolución del tratamiento del cáncer ha tenido una real importancia, porque en la radioterapia es el principal tratamiento neoadyuvante en el cáncer de recto hoy en día. No la quimioterapia, radioterapia. Pero en realidad, en general, se ha visto que darles ambas cosas es mejor que solo darles una. Es decir, quimio-radioterapia. Y la quimio-radioterapia, en realidad la quimioterapia, todo el mundo le tiene miedo a la quimio porque dicen, lo primero que te dicen es, se me va a caer el pelo, doctor, o todos los efectos secundarios que han escuchado. Pero cuando les das quimio-radio neoadyuvante, el principal tratamiento es la radioterapia. No la quimio más bien funciona como radiosensibilizante. Haz de cuenta que vas a recibir de tratamiento, un mes de tratamiento. De lunes a viernes vas a recibir radiación, pero un día a la semana debes recibir quimioterapia. Entonces el lunes recibe quimio, de lunes a viernes radio y el siguiente lunes así, hasta que se cumple un mes. El efecto de la quimioterapia en ese caso es radiosensibilizante, más bien no tiene un efecto, no es una quimioterapia tan agresiva. Bueno, y cuando tienes un paciente entonces con cáncer de recto localmente avanzado, lo mandas a radioterapia entonces. Y cuando lo mandas a radioterapia, lo primero que van a hacer los radioterapeutas es hacer este proceso de simulación. Y luego viene el tratamiento como tal. Entonces, los pasos son, la simulación es lo primero y lo segundo es la radioterapia. En la simulación lo que hacen es meternos a un tomógrafo especial que hace todas las mediciones del tumor, lo localiza, lo marcan. Y entonces, en el centro de radioterapia, la gente que trabaja ahí es un radioterapeuta, sí, el especialista, el que comanda todo, digamos, pero son esenciales los físicos. En el equipo de radioterapia trabaja un montón de físicos, entonces son gente que está especializada en determinar las dosis exactas, delimitan la zona que van a radiar, lo que hacen es tratar de que la radiación llegue directamente a la zona y no afecte el restante de los órganos. Y antes era mucho más complejo porque los equipos eran más arcaicos, por así decirlo, pero hoy en día la radioterapia ha avanzado tanto, que hoy existe el término de radiocirugía. Es decir, hay tumores en el cerebro, por ejemplo, que son pequeños, que antes se tenían que abordar, abrir el tejido y llegar hasta el tumor. Ahora no, ahora se pueden atacar directamente con radiación, directamente al tumor y con daño mínimo al resto del tejido. Entonces a eso se llama radiocirugía. Y justo antes de que yo me viniera de México, tenía 2 años que acababa de llegar a nuestro hospital ese equipo que se llama CyberKnife, es como un brazo que tiene esa utilidad, ¿no? que es muy exacto el tratamiento. Y la utilidad básicamente es en tumores poco accesibles a la cirugía, ¿no? Entonces, es lo primero que hacen. Es un procedimiento de planificación basado en imágenes, en un tomógrafo especial, y seleccionan los campos de irradiación y la posición del paciente. Entonces, si conocen a ¿alguien conoce a alguien que ha recibido radioterapia alguna vez o no? ¿Sí? Tu abuelo. ¿Radioterapia dónde? ¿Viste que tenían marquitas o no? O tal vez no te fijaste. Sí, porque estuvo en las pasos. Ya. Bueno. Entonces, cuando los planifican, los tatúan. Les ponen unos tatuajes chiquititos, que son puntitos en realidad, y que cada vez que llegan al tratamiento, entonces ya esas marquitas y todo hacen que se ubiquen fácil. Y luego viene el proceso de radioterapia, que como bien dice aquí es la disciplina médica que aprovecha los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes.
Trata la enfermedad relacionada a la proliferación anómala de las células y emplea rayos gamma, rayos X, electrones, protones, neutrones, Entonces, por eso son tan importantes los físicos en el manejo de los equipos de radioterapia. Y hay poca gente especializada en eso, ¿no? Entonces, ahora que, por ejemplo, en La Paz ya abrieron un centro de radioterapia, me imagino que pues va a haber más opción de que trabaje en esa área, ¿no? Y sobre todo radioterapeutas hay muy pocos aquí. Conozco 3 en Cochabamba y todos trabajan en el mismo lugar porque el único centro de radioterapia es el oncológico, ¿no? El de Equipay, que su equipo, por cierto, es viejito, nadie quiere tratarse aquí, a menos que no le quede de otra porque son derechohabientes, pero todos los pacientes que son privados se van a La Paz o Santa Cruz, sobre todo a La Paz porque tienen equipos más modernos. Entonces, esto es básicamente lo que se hace. Hacen la simulación de la zona que van a radiar. Obviamente esto es mucho más bastante exacto con todo lo que hacen los físicos, y es importante entender entonces que el 50% de los pacientes con cáncer reciben radioterapia en algún momento de la enfermedad. Esto no es tan cierto, ¿no? Porque ya ha cambiado mucho, cada vez va bajando más la utilidad de la radioterapia en ciertas patologías, pero porque la quimio ha avanzado un poquito más que la radioterapia, pero aún así hay patologías, sobre todo la mama, por ejemplo. Un ejemplo es la mama. Antes, una paciente que venía con una enfermedad, le llamamos cáncer inflamatorio. No sé si alguna vez han visto la piel de naranja, le llaman, ¿no? Cuando el cáncer avanzó a la piel, entonces produce edema de la piel y por eso se ve así. Ese es un T4 en la mama. Y esas pacientes iban directamente a radioterapia y quimioterapia. Pero se ha visto con el tiempo que les va mejor solo con quimioterapia primero y luego cirugía, y después de la cirugía quimioterapia, y solamente si tienen todavía enfermedad residual y ganglios positivos van a radioterapia. Pero, entonces, esa radioterapia ya está un poquito en desuso, pero hay patologías, o más bien procedimientos en los que la radioterapia va aumentando, cosa que no tenemos aquí. Por ejemplo, es la radioterapia intraoperatoria. Resulta de que una paciente con cáncer de mama en etapa temprana, si es joven sobre todo, lo que le interesa no solamente es perder el cáncer, sino también le interesa lo estético. Entonces, un buen número de pacientes que tienen cáncer de mama deciden por conservación de la mama, y entonces les tienes que hacer una cirugía conservadora de mama. También se llama cirugía oncoplástica, aunque eso está más dirigido a la parte más estética, que haces procedimientos específicos para que sea más estético. Pero la cirugía conservadora de mama siempre va de la mano de radioterapia. Es decir, si tú conservas la mama en la cirugía de cáncer de mama, estás obligado a darle radioterapia porque estás dejando mama y esa mama está en riesgo de tener enfermedad en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dar radiación. Esa radiación tiene efectos secundarios, obviamente. Inflamación, que se quema la piel, a lo largo pueden tener cambios también en la piel. Depende mucho de cada paciente, pero también depende y de las patologías que pueda tener en la piel y demás. Pero una alternativa para eso, como una alternativa para eso, ha nacido la radioterapia intraoperatoria. ¿Qué haces? A la paciente, en el momento que le estás operando, la radías. Después de haber operado, haber quitado el tumor y todo, metes un dispositivo hacia el área quirúrgica y radías. Obviamente toda la gente tiene que estar protegida y pero radías la mama en ese momento y le das dosis que son mucho menores a las que les darías directamente si las radías externamente, y tienen muy buenos resultados. Eso no lo tenemos aquí, por ejemplo, en la radioterapia intraoperatoria, pero es una nueva técnica y es una alternativa buena al tratamiento de cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, algún momento en el tratamiento
no todas las patologías, pero sí un número bueno reciben radioterapia. 27% se puede curar solas. ¿En qué casos puede curar sola la radioterapia? ¿Quién tiene una idea? En próstata. Próstata, esa es una buena opción. ¿Otra? En tumor pequeño puede ser de cerebro, digamos, ¿no? Pero en un tumor pequeño de la mayoría de las patologías lo mejor es operar. Si es de mama, operas. Casi, o sea, si tú le das la opción, te puedo radiar o te puedo operar, todos van a escoger cirugía, porque la cirugía es más curativa que la radioterapia en la mayoría de los procedimientos. Otra enfermedad en la que sí puede curar es en la piel, cáncer de piel. El carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide, son cánceres radiosensibles. Entonces, como son radiosensibles, y en la cara, por ejemplo, hoy por ejemplo vi una paciente así en el seguro universitario. Es una señora que tenía un cáncer de piel, el cirujano plástico le quitó una lesión de la pegada en el surco nasogeniano y resultó ser cáncer, pero todos los márgenes estaban positivos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dos opciones esa paciente: operarla y se cura, seguro que se cura, pero la cirugía implica algo estético, porque vas a quitarle un buen pedazo, le vas a dejar un hueco ahí y necesitas reconstruir. La reconstrucción normalmente, cuando es algo sencillo, nosotros lo hacemos, pero cuando es algo más complejo, yo prefiero en medio privado y demás, prefiero 1000 veces, incluso institucional, entrar siempre con el cirujano plástico, porque es el especialista en reconstrucción y lo que te interesa es, al paciente le interesa quedar bien, y obviamente tú también tienes que pensar en ese detalle. Así que la reconstrucción es importante, pero la reconstrucción muchas veces implica defectos anatómicos de todos modos, ¿no? Porque en esta señora, por ejemplo, en el surco nasogeniano que queda un hueco, tienes dos opciones: agarrar piel del resto de la cara, rotarla, o un injerto, dependiendo de la zona donde esté. Pero de que va a haber cambio anatómico, estético, lo va a haber. Y hay gente que no quiere eso, que prefiere no tener nada de cambio estético o no operarse. Entonces le tienes que dar la otra opción, que también puede ser curativa, la radioterapia. Así que la señora decidió que mejor se va a la radioterapia, ¿no? Solo que la señora era humilde y me dice: doctor, ¿y cómo es? ¿Nos meten a un horno o cómo es? Entonces, bueno, al final pues decidió eso, pero de todos modos yo la mandé con la cirujana plástica para que hablara y al final decidiera, ¿no? Desde mi punto de vista es mejor la cirugía. ¿Por qué? Porque tienes la seguridad de que no va a recurrir, y el problema de la radioterapia es que si recurre algún momento, el problema es que es un tejido ya radiado, dañado. Ya no es lo mismo operar en un tejido radiado que en un tejido no radiado. Entonces, esos son los detalles. Pero bueno, el paciente tiene que decidir, ¿no? De estos, la mitad pueden curarse, es efectiva contra la mayoría de las lesiones malignas. Las dosis deben aumentarse de acuerdo al tamaño y la carga tumoral, pues eso es obvio, ¿no? Bien, entonces, eso. ¿Cuál es el rol entonces de la radioterapia? Control loco-regional de la enfermedad. Eso significa destruir los tumores microscópicos residuales, garantizar márgenes. Eso, ¿cuándo funciona? Por ejemplo, tienes un tumor en el muslo o tienes un tumor en el brazo. Como hace poco operamos un paciente que tenía un tumor en el brazo, en el tríceps, y lo quitamos. Le salvamos una parte del músculo, pero gran parte del músculo se tuvo que ir, porque cuando quitas un sarcoma, les dije que teníamos que tener márgenes negativos, ¿no? Cuando operas un cáncer, la vez pasada vimos, ¿se acuerdan? Algunos tumores, sarcomas en extremidades, y dejábamos a veces el hueso y los nervios y demás. Y teníamos que volar todo lo demás. ¿Por qué? Porque el dar margen negativo es un factor pronóstico. Margen positivo es un factor de mal pronóstico, porque significa que la enfermedad tiene más del 50% de probabilidad de volver. En cambio, si le das todos los márgenes negativos, la probabilidad de que vuelva la enfermedad es
mucho menor. Entonces, en este paciente, como en algunos otros casos, es maligna, pero es agresiva. ¿Y por qué es agresiva? Porque crece a nivel osteomuscular. Yo he visto varios pacientes que tienen tumores que sobre todo nacen en la parte anterior del abdomen, en la zona de los rectos, de los oblicuos, y cuando tú los ves, son enormes, tienen un aspecto de ser malignos, y cuando lo quitas, no es una fibromatosis músculo-aponeurótica. No es maligna y por lo tanto nunca va a hacer metástasis, eso es lo bueno, no va a irse al hígado, al pulmón, nada, pero localmente es agresiva y tiende a recurrir, entonces tienes que quitarla con márgenes adecuados. Y hay ocasiones, como en el caso que me tocó, que no puedes quitar los márgenes adecuados porque está pegada a la sínfisis, en este caso estaba pegada al pubis. Entonces, ni modo que le quites hueso cuando es una enfermedad que no es maligna. Entonces, quitas marginalmente la lesión y luego la radías. Entonces, hay tumores que se pueden tratar, que pueden tratarse con radioterapia también, aunque no sean malignos, y esto tiene una razón paliativa y hemostática en ciertos casos. ¿En cuáles, por ejemplo? Cáncer cervicuterino. Hay pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada y sangran y sangran y sangran, y no hay nada que pare el sangrado. No puedes curar la enfermedad con radioterapia porque su enfermedad, digamos que es una paciente que ya ha recibido radiación o tiene una recurrencia, en la que ya no puedes radiarla con fin curativo. Pero si es una enfermedad que sangra, la radioterapia puede ayudar a que disminuya el sangrado. Entonces, en esos casos puede ser hemostático. Y lo que habíamos hablado, neoadyuvante o adyuvante o concomitante. Neoadyuvante antes de la cirugía, adyuvante después de la cirugía, y concomitante es cuando le damos con otro más, con otro tratamiento, quimioterapia. Le voy a dar quimio-radio concomitante, ¿sí? A eso se llama. Pero también puede tener el efecto neoadyuvante, ¿no? Bueno, pues, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la radioterapia? Rompe los enlaces químicos vitales, ruptura de la doble cadena, prevención de la mitosis y la apoptosis, y el tiempo de reparación celular en horas o más. Esto se refiere a que a mayor tiempo de reparación celular, mayor sensibilidad a la radioterapia. Entonces, órganos que tienen más, dependiendo del tiempo de reparación que tenga la célula, la radiosensibilidad ahí es mayor. Y sobre todo se dice que es más radiosensible un tumor cuando se lo ataca en G2, ¿no? Las unidades de medida son varias, todas estas. Han debido escuchar de Curie, por ejemplo, de la unidad Curie, porque es quien inventó, o Marie Curie es quien inventó, o más bien le dio la utilidad importante a la radioterapia. Sin embargo, la unidad que más se utiliza es Gray. Estas dos son las más utilizadas. Esta casi siempre es la que más utilizamos. 30 Grays, 35 Grays, 60 Grays. Entonces, esta es la medida que más se utiliza. También puedes utilizar esta, pero casi siempre es milicuries. 50 milicuries, 60 milicuries, ¿sí? Pero estas son las dos medidas que más se utilizan en el tratamiento de la radioterapia. El 90% de los tratamientos que nos vienen dirigidos de radioterapia, que nos indican qué se hizo, nos lo indican en esto. Esta paciente recibió 35 Grays o 50 Grays o 60 Grays en 25 fracciones. Entonces, le diste 25 fracciones y la suma total de las 25 fracciones fueron 60 Grays, por ejemplo, y esa es su dosis total. La radioterapia puede ser externa o puede ser interna. Externa se entiende, ¿no? Llegas a la paciente que le hiciste mastectomía parcial, le vas a dar radiación externa. A eso se llama radiación externa. Y puede ser 3D, 2D, y hay varios términos, el IMRT, el IGRT. Entonces hay varias formas y varios
varias técnicas de radioterapia que cada vez van mejorando en el sentido de su efectividad. Y la interna se llama braquiterapia. La braquiterapia es la más utilizada es en el cáncer cervicuterino en nuestro medio. Casi siempre les dan radioterapia externa y también braquiterapia. La radioterapia entonces va a ser radiar la pelvis, la zona del útero, el cuello uterino, las áreas linfoproliferativas, es decir, las regiones pélvicas, y les pueden dar un incremento con braquiterapia. Para no dañar más los órganos laterales, lo que hacen es ponen unos isótopos unas varillitas hacia el cuello uterino y radian esa zona nada más. Eso se llama braquiterapia. Se supone que también se utiliza, aunque no lo hacen mucho aquí, en próstata, ¿no? La braquiterapia no es muy usada aquí, pero sí en otros países es muy usada en próstata. ¿Y qué más? A ver, bueno. Y la otra opción es lo que les dije, radioterapia intraoperatoria, ¿no? Bueno, pues entonces, la radioterapia se utiliza entonces en una amplia variedad de tumores, eso es lo que acabamos de ver, y sin embargo tiene efectos secundarios. Este, por ejemplo, es un efecto secundario de la radioterapia, puede alterar el color de la piel. Hoy en día, como las dosis ya se están controlando más, es menos probable tener efectos secundarios de la radioterapia, efectos secundarios agresivos. Cuando yo estaba de residente de oncología, veíamos muchas pacientes con cistitis, con proctitis, con problemas cardíacos por la radioterapia, con neumonitis por radioterapia. ¿Por qué? Porque cuando radiaban la mama, una parte de la dosis llegaba al corazón o llegaba al pulmón y por lo tanto podías tener efectos secundarios. Ahora ya no es así, ya casi nunca ves, bueno, yo ya no he visto más pacientes así. Y lo mismo con la cistitis y la proctitis. Las pacientes que tenían cáncer cervicuterino y recibían radioterapia externa y braquiterapia, tenían efectos secundarios como la cistitis y proctitis. Entonces eran pacientes que toda la vida estaban con infecciones urinarias, infecciones, y realmente era una mala calidad de vida la que tenían. Y lo mismo con la proctitis. A mí me tocó ver pacientes que tenían proctitis tan severa, que sangraban tanto, que no teníamos opción, no podías operarlas. Teníamos que ver opciones y llegamos a aplicar incluso formol en dosis bajas, en una dosis ya establecida. Entrábamos a quirófano y a los sitios que sangraban inyectábamos en el recto formol. Esa era una medida extrema a la que teníamos que llegar a veces para parar el sangrado en pacientes que tenían proctitis por radioterapia y sangrado consecuente. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede haber descamación de la piel, mucositis, diarrea. La mucositis la vemos mucho en los pacientes que tienen cáncer en cavidad oral. El cáncer de lengua es uno de los cánceres más radiosensibles que se puede decir que existen a nivel de la cavidad oral. Y por lo tanto, cuando tú lo operas, le haces una glosectomía parcial. Ahorita, por ejemplo, de todos los que hemos operado con cáncer de lengua en este tiempo, todos han recibido radioterapia. ¿Por qué? Porque resulta de que la mayoría tiene algún ganglio positivo, por ejemplo, o tiene alto grado de invasión linfovascular. Hay factores que te dicen que este paciente pues tiene alta probabilidad de recurrir, por lo tanto le tienes que dar radioterapia. Y la radioterapia te produce mucositis, entonces a veces es en tal grado la inflamación que no pueden comer, tienen que estar. En algún paciente hemos tenido que ponerle una sonda nasoileal para que se alimente y demás. Entonces puede pasar eso: fibrosis, fístulas, necrosis, daño vascular, obstrucción o perforación. Eso es algo que se ve muy raro, ¿no? Pero otra cosa, segundos primarios, son los tumores radioinducidos, ¿no? Que después de varios años de haber recibido radioterapia tienen un tumor en esa zona, normalmente sarcomas, y son tumores radioinducidos, pérdida de la audición, otalgia, pérdida del cabello, dinofagia, Entonces aquí está proctitis, lo que habíamos comentado, ¿no? Entonces son los efectos secundarios de la radioterapia que afortunadamente ya no se van viendo.
Entonces, eso con la radioterapia. Lo que sigue es la quimioterapia. La quimioterapia o el tratamiento sistémico ha evolucionado tanto también que cada día salen cosas nuevas. Y la oncología clínica cada vez está teniendo más relevancia en ese sentido, porque hay tumores que antes se trataban exclusivamente con cirugía, la quimioterapia era una opción, pero resulta de que ha avanzado tanto esto que hay pacientes que tienen cánceres que pueden estar con quimioterapia mucho tiempo y tener una larga sobrevida, y son pacientes que ya no se pueden operar, pero que la quimioterapia los puede mantener vivos, ¿no? Una de esas es el cáncer de ovario, por ejemplo. Hay pacientes que pueden tener años y años con quimioterapia, diferentes esquemas que les dan, pero que eso es precisamente gracias al avance de lo que es la quimioterapia. El tratamiento sistémico en realidad no solamente es quimioterapia, también es hormonoterapia, también es inmunoterapia, pero todo eso lo maneja el oncólogo clínico. Y la rama de oncología clínica, yo pienso que es una muy buena rama, si quieren algunos de ustedes pensar en esa subespecialidad, porque hoy en día tenemos más cáncer, eso es definitivo, hay mucho cáncer. Hay pocos oncólogos clínicos, pero sobre todo oncólogos clínicos que sean muy buenos, que estén especializados en diferentes áreas específicas, hacen falta, ¿no? Y la oncología clínica, aparte de eso, bueno, pues a la gente que le gusta viajar, seguro que si son oncólogos clínicos van a viajar por todo el mundo. Cuando yo era residente de cirugía, estábamos en el segundo año y todos los residentes de segundo año de mi año de oncología clínica ya habían viajado a 2 o 3 países europeos o a Norteamérica, ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica de la quimioterapia es increíble. El dinero que manejan ahí es increíble. ¿Por qué? Porque las terapias actuales, la inmunoterapia, sobre todo, son carísimos. Mi hermano tuvo melanoma y si no hubiera sido porque entraba a un protocolo, no se hubiera podido hacer el tratamiento adyuvante que necesitaba, que es la inmunoterapia con el nivolumab. El tratamiento, la dosis cuesta $15,000 y es un tratamiento de 1 año. Entonces imagínense, ¿quién tiene ese dinero así para tratarse? Y aparte te tienes que hacer todos los estudios, tomografías, PET-CT, todo eso, imagínate, ¿no? Entonces, los oncólogos clínicos se la pasan viajando por todo lado gracias a eso, porque las empresas farmacéuticas les interesa que manejen sus medicamentos, sus moléculas, que las promocionen, Y aparte el oncólogo clínico necesita capacitarse, ver los nuevos usos y todo eso, y eso solo lo ven en congresos, cursos y demás, ¿no? Entonces, tratamiento sistémico. Lamentablemente el 60 al 70% de los pacientes con cáncer desarrollan metástasis. Esa es una realidad. En el global del tratamiento del cáncer, lamentablemente un buen porcentaje vuelve a la enfermedad. Y por lo que solamente en etapas tempranas es rarísimo que vuelva. Aún así tienes que vigilar a los pacientes, pero en etapas 3 en adelante, del 40 al 60% van a volver. Entonces, estos pacientes, el papel del tratamiento sistémico puede ser en personas sanas se refiere a prevención. ¿En qué paciente podrían prevenir dándole algún tratamiento? Por ejemplo, a ver si tienen una idea de todo lo que ya hemos visto. Prevenir el cáncer. ¿De piel? El cáncer de mama. ¿Cáncer de piel cuál? ¿Qué le darías? Bloqueador. No, pero estamos hablando de tratamientos sistémicos. No, pero estamos hablando de tratamientos sistémicos que los dan los oncólogos clínicos, no de tu bloqueador. En el de mama, el tamoxifeno está demostrado que el tamoxifeno es un antihormonal, entonces entra en el grupo de terapia antihormonal. Y en aquella paciente que tiene BRCA positiva,
está indicado que le puedes dar, si ella no se quiere, se puede operar la mama para evitar tener cáncer de mama, por ejemplo. Pero una opción es darle tamoxifeno. Disminuye la probabilidad, a eso se llama quimioprofilaxis. Eso está indicado en ese tipo de pacientes. Después, ahorita no se me ocurre otro, la verdad, pero pues es básicamente eso. Ese es el contexto en el que puede recibir un paciente sano, pero que tiene un riesgo de tener cáncer. Porque otro tratamiento preventivo sería la cirugía, como dijimos en el Lynch, en la poliposis adenomatosa familiar, pero es cirugía, ¿no? Estamos hablando de tratamiento sistémico. El contexto entonces de prevención. El otro contexto es neoadjuvancia, que ya lo saben, o más bien disminuir el volumen tumoral con mejor hacer que la enfermedad se localice, se controle mejor para poder operarlo y tener un mejor resultado con la cirugía. Adjuvancia, curativo, ¿no? Puede llegar a ser curativo o buscar el control locorregional cuando dejas márgenes positivos, ¿no? O finalmente puede ser paliativo. Paliativo en lo que dijimos, un paciente que tiene dolor. Hace un tiempo en México se discutió mucho un grupo de nuestros residentes, o sea, de residentes que acababan de egresar, tenían 2 años más o menos de egresados. Yo estaba de adscrito en el servicio de tumores de sarcomas y tumores de tubo de intestino, donde veíamos precisamente muchos sarcomas y tumores óseos. Y tenían ellos un paciente que tenía un tumor sacro que era benigno, pero era tan grande que pues no podías quitarlo, pero le producía mucho dolor. Entonces lo publicaron ellos como gran cosa, y fue discutido porque a ese paciente le hicieron hemicorporectomía. ¿Qué es una hemicorporectomía? Le vuelas de aquí para abajo. Le volaste todo y obviamente le tienes que dejar con un conducto ileal para que orine por acá y una colostomía. Y mandaron en fotos al chat de allá del centro médico, ellos sacándose fotos con el paciente, sonriente, que ya no tenía dolor, no sé qué. Pero fue muy discutido porque realmente es una cirugía demasiado agresiva, mutilante, agresiva, con altísimo riesgo de complicaciones. Qué bueno que les fue bien, pero lo que se discutió es por qué no le dieron terapias de dolor, que hoy en día también ha avanzado mucho, parches de fentanilo, de buprenorfina, de muchas cosas, pero la terapia del dolor también es una muy buena opción. Hay poca gente que se dedica o que es especialista en manejo del dolor y manejos paliativos, también es una buena opción de especialidades. Hay muy poca gente, yo conozco 2 nada más aquí en Cochabamba, deben haber tal vez más, pero que manejan realmente bien el dolor, ¿no? Y que le dan calidad de vida a nuestras pacientes oncológicas, en quienes no podemos manejar ya su dolor con lo convencional, ¿no? Entonces, y lo discutíamos esa vez porque nosotros sí tuvimos varios pacientes con ese tipo de tumores que tenían dolor y que finalmente se controlaba bastante su dolor con terapias, con gente especializada de dolor, ¿no? Pero a ese paciente decidieron hacerle la hemicorporectomía. Es una cirugía que no se hacía hace años, o sea, solo lo veías en libros, pues, pero ellos decidieron, lo vamos a hacer. Y es el ímpetu de la gente joven, digamos, ¿no? Salen y dicen, no, nosotros podemos, porque es una cirugía que sí podemos. O sea, el cirujano, si hay algo malo en el cirujano es que tiene mucho ego, ¿no? Entonces se cree mucho, y mientras más grandes cirugías haga, mejor cirujano es, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, ese caso, no debió haberse operado, ¿no? Porque podría haberse manejado de otra manera. La calidad de vida de ese paciente, aunque ya no tenga el tumor, tengan por seguro que no va a ser para nada bueno. Bueno, entonces, y lo que se llama quimioterapia concurrente con radioterapia es lo que dijimos, terapia concomitante, es lo mismo.
Historia del tratamiento sistémico, pues no vamos a hablar mucho de eso, sabemos que hay evolución, pero lo importante es esto. El tratamiento sistémico en el cáncer implica quimioterapia, endocrinoterapia, que es lo que habíamos mencionado, terapias dirigidas contra blancos moleculares y la inmunoterapia, que son modificadores de la respuesta biológica y las famosas vacunas. Esto es lo que más está avanzando ahorita, la inmunoterapia y la terapia blanco, pero sobre todo la inmunoterapia en muchas patologías, sobre todo en el melanoma. El melanoma es una de las patologías que no tenía tratamiento. Le dabas quimioterapia, no servía. Entonces los pacientes evolucionaban mal, y hablar de melanoma era casi desahuciar, ¿no? Afortunadamente no es así ahora, porque ya hay terapias, la inmunoterapia ha ido mejorando mucho. Empezaron con interferón, con interleuquina, con resultados más o menos buenos, pero que realmente nunca eran tan satisfactorios, terminaban recurriendo. Pero la inmunoterapia con medicamentos como el nivolumab y otros más, que hay tantos, todos terminan en la misma palabra, ¿no? Todos esos, que se tienen que saber bien los oncólogos clínicos, todos esos medicamentos han mejorado mucho la sobrevida de los pacientes con melanoma. Y conozco una paciente que tiene metástasis en cerebro, por ejemplo, que ya lleva viviendo años con inmunoterapia. O sea, recibió un esquema de inmunoterapia, se controló su enfermedad y tiene buena sobrevida. Cosa que no pasaba. El melanoma era de por sí una enfermedad agresiva que si tenías metástasis no vivías mucho tiempo. Entonces eso. Y la terapia génica, que bueno, pues también está en avance. Los agentes quimioterapéuticos se clasifican de acuerdo a los mecanismos de acción. Y son varios los mecanismos de acción de los agentes terapéuticos. Existen nucleótidos, alquilantes y sales de platino, inhibidores de la topoisomerasa, antimetabolitos, antimicrotúbulos y demás. Y cada uno de ellos actúa en una fase específica de el ciclo celular, ¿no? Entonces, los ciclos dependientes, pero fase inespecíficos, son los alquilantes, por ejemplo. Ciclos independientes también que actúan en la G0 son las antraciclinas, que son muy utilizadas las antraciclinas en cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, fíjense, acá hay todos los grupos de medicamentos que pueden haber, quimioterapéuticos, entre estos los nombres de cada uno, de acuerdo al efecto, al mecanismo de acción que tienen, ¿no? Hay agentes que causan daño directo al ADN, por ejemplo, y esos son los alquilantes como la ciclofosfamida. Era un medicamento muy utilizado en el cáncer de mama, por ejemplo. Las sales de platino, el cisplatino, es actualmente el más importante medicamento utilizado en el cáncer de ovario, cáncer de trompas y cáncer de peritoneo. El cáncer que nace en el peritoneo, que tiene un comportamiento muy similar al del ovario. Entonces, tanto es así que los cánceres de ovario se dividen en platinos sensibles y platinos resistentes. A la paciente que es platino sensible le va a ir mejor. A la paciente que es platino resistente no le va a ir bien, porque es una enfermedad agresiva. Entonces, de ahí nacen los grupos de cáncer de ovario tipo 1, tipo 2. Ahorita no vamos a hablar de eso, pero para que vean en qué patología más o menos se utilizan. Inhibidores de las topoisomerasa, topo 2 y topo 1, están las antraciclinas, que se utilizan mucho en cáncer de mama, por ejemplo. El eptopósido se utiliza en sarcomas, y los análogos de la captoprotecina, y como el irinotecan. El irinotecan es un medicamento que se utiliza mucho en el cáncer de colon y recto. Entonces, hay esquemas, ¿no? Cada esquema son abreviaciones. Folfiri, por ejemplo. El Folfiri es un esquema que se da como esquema sistémico en el cáncer de colon y tiene la letra I precisamente por el irinotecan. El Folfiri es 5-fluoracilo leucovorin más irinotecan. Nosotros, como residentes de oncología,
nos teníamos que saber todo eso, ¿no? Porque nos llegaba el paciente, recibió Folfiri, recibió Folfox, y tienes que saber eso, ¿no? Folfox es 5-fluoracilo, oxaliplatino y geloda, que es la capecitabina. Obviamente, pues, tener en mente qué es lo que recibió el paciente. A veces ni el paciente se acuerda, entonces tú le tienes que decir, recibió esto, para tener una idea. Los efectos secundarios también dependen mucho de lo que recibe. El capecitabine, ¿sabías, por ejemplo, que si un paciente tenía dolor neuropático en las extremidades, en las manos, en los pies, era casi seguro que recibió capecitabine, geloda? ¿Por qué? Porque un efecto secundario, el más importante, era ese tipo de dolor. Entonces, antimetabolitos inhibidores de las enzimas clave en la síntesis de purinas, el 5-fluoracilo, que ya les dije que se utiliza mucho en cáncer de colon. Y el capecitabine se puede decir que es similar, pero la diferencia que hicieron con el capecitabine es que el capecitabine es oral. Entonces, hoy en día hay medicamentos que yo no sabía, por ejemplo, hay quimioterapéuticos que ya están dándose vía oral. El capecitabine sí es de los primeros que ha sido vía oral y es más cómodo porque el paciente lo puede recibir en la casa y bueno, tiene efectos secundarios también, pero pues es mucho más cómodo un tratamiento como es el metotrexate. Se utiliza sobre todo, a ver, ¿en qué han debido escuchar el metotrexate? ¿En qué pueden usarlo? Linfoma, sí, artritis reumatoidea, eso, en enfermedades que son autoinmunes se utiliza muchísimo, ¿no? Y han escuchado, por ejemplo, de los embarazos ectópicos que no los quieres operar, es decir, quieres salvar la trompa. Hay pacientes que llegan, están embarazadas, pero resulta de que cuando se hace su ecografía tienen el embarazo en la trompa, es un embarazo ectópico. Una opción es operar, quitas la trompa y ya, pero si tú alguna vez a mí me ha tocado entrar con una ginecóloga, fue una cirugía bonita, abres la trompa, vacías la trompa y luego la cierras. Pero el problema es que este tipo de pacientes tienen un alto índice de oclusión tubovárica después y por lo tanto pues igual tienen embarazos ectópicos o dificultades en el embarazo. Para embarazarse, entonces, una opción es el metotrexato. A dosis establecidas pueden atacar y eliminar el embarazo ectópico. Análogos de bases como la gemcitabina también se utiliza en tubo digestivo. Agentes antimicrotúbulos, vincristina se utilizan en tubo digestivo también, paclitaxel, docetaxel. Y los factores que determinan en la eficacia de la quimioterapia, ¿cuáles van a ser? Obviamente las características del tumor. 1. 2. Características del tratamiento y las características del paciente. Cuando hablamos del tumor, el factor de crecimiento. Mientras más se replique, mientras más rápido se replique un tumor, más sensible va a ser a la quimioterapia, ¿no? Por eso es que se les caen los pelos, el pelo a las pacientes con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque están dirigidas sobre todo a atacar a las poblaciones celulares que se están dividiendo constantemente, ¿no? La resistencia a las drogas, obviamente, pues hay pacientes que van a tener resistencia a eso y de eso va a depender. Hay tumores que son resistentes a la quimioterapia. En esto, por ejemplo, pues a mayor volumen tumoral, obviamente también mayor probabilidad de que responda menos a la quimioterapia. Y la resistencia a las drogas puede ser primaria o secundaria y dependerá de varios aspectos. Pueden haber varias razones para que haya resistencia a la quimioterapia. Puede haber resistencia a múltiples drogas, por ejemplo. Hay cánceres, y esto es algo muy interesante, que son quimiocurables. Hay cánceres que solo con la quimioterapia se pueden curar. Y este es un ejemplo. ¿Dónde está el coliocarcinoma? ¿Quién sabe? ¿Dónde nace el coliocarcinoma? El coliocarcinoma, ¿han escuchado de la mola hidatiforme o la mola en el útero?
embarazo molar, ¿han escuchado o no? ¿Sí? Entonces, son tumores que nacen dentro del útero y que se confunden al principio con un embarazo porque se eleva la fracción beta de la gonadotrofina corénica humana. Solamente que cuando hay estos tumores se eleva demasiado, ¿no? Entonces, la mola hidatiforme, la mola, por ejemplo, es benigna, pero la contraparte maligna de la mola es el coriocarcinoma, ¿sí? Entonces, el coriocarcinoma es uno de los cánceres que se puede curar con tratamiento. ¿Y cuál utilizas? Hasta donde yo recuerdo es el metotrexate el que se utiliza para eso. Tumores germinales testiculares es otro ejemplo. No deja de ser necesaria la cirugía cuando un paciente tiene un cáncer testicular y nace del testículo, no deja de ser necesaria y obligatoria la cirugía. ¿Por qué? Porque no vas a tratarlo con quimioterapia ese paciente. Pero hay pacientes que tienen tumores germinales extragonadales. Extragonadal significa que no nació, o sea, no está en el testículo. El testículo, los dos testículos, por ejemplo, si hablamos de hombre, los dos testículos están sanos, pero tienen un tumor retroperitoneal, por ejemplo. No sabemos qué es, pensamos que es un linfoma, por ejemplo. Porque el tumor retroperitoneal más común es el linfoma. Bueno, que se trata con quimioterapia, porque después están los sarcomas, que se tratan con cirugía. Pero el tumor retroperitoneal que viene un paciente joven es algo muy típico, un paciente joven que llega con un tumor retroperitoneal. Lo primero que tienes que pensar, tumor germinal extragonadal o linfoma. Y entonces, ¿qué le haces? Una biopsia. Y en la biopsia guiada te dicen que es un tumor germinal extragonadal. A este paciente le das quimioterapia y lo puedes curar. Siendo tan, aunque sea un tumor enorme que esté afectando los vasos y demás, puede llegar a curarse. La leucemia linfoblástica aguda en el niño, la enfermedad de Hodgkin, que es el linfoma. El linfoma es uno de los cánceres que obviamente sabemos nace en el tejido linfoide, en los ganglios linfáticos. Es uno de las patologías malignas que afortunadamente responden muy bien a la quimioterapia y radioterapia también, ambas cosas. Tengo un compañero que justo habíamos llegado a México, yo entré a cirugía y entró a urgencias médico-quirúrgicas y al año le diagnosticaron linfoma. Entonces ya, como no sabes, dices linfoma, se va a morir, ¿no? O sea, piensas todo. Pero él se curó y nunca ha vuelto a tener recurrencia. Entonces, y fue con quimioterapia y radioterapia. Se curó, no necesita operarse. Un paciente que tiene un tumor en el cuello y normalmente y afecta los vasos, los envuelve, o un paciente que tiene un tumor en el retroperitoneo y envuelve los vasos, ese es un linfoma. Casi seguro que es un linfoma. Y entonces, ¿qué marcador tumoral le pedirías al linfoma? A ver si se acuerdan. CDB. No. Marcador tumoral es el que le vas a pedir en la sangre. No en inmunohistoquímica, nada. En la sangre, le vas a pedir un laboratorio en la sangre. Por ejemplo, en el cáncer de ovario, ¿qué le pide? ¿Sea? 23. Sea 125. No. ¿Cómo les iré en el examen? Por ejemplo, en el cáncer de colon, ¿cuál piden? APC. No, APC es un gen, estás hablando de genes. Hablo de marcador tumoral, el que le pides en la sangre. ¿Qué? ¿Qué? No, todos están hablando de los genes. No estoy hablando de genes. Lo que le pides en la sangre, llega un paciente y le pides, como cuando, doctor, se internó un paciente con tumor, y ya le pedí todos los marcadores. ¿Para qué le pides todos los marcadores? Si piensas que es un cáncer de colon, se pide antígeno carcinoma embrionario. Si piensas que es un cáncer de ovario, se hace 125. Si tiene un tumor hepático y piensas en un hepatocarcinoma, ¿cuál pides?
alfa-fetoproteína, eso. Y si te salen 400 es diagnóstico, no necesitas hacerle biopsia. Entonces, marcador tumoral es una sustancia, normalmente proteínas, que se expresan o que se presentan en la sangre y por lo tanto, gracias a eso puedes diagnosticar o tener una idea de lo que tienes. El antígeno prostático específico, ¿dónde lo haces? En la sangre. Cáncer de próstata, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y en el linfoma, ¿qué le pides? 2 marcadores. LDH, que también te sirve para otras cosas, y beta 2 microglobulina. Bueno, entonces, espero que para el examen sepan eso. Entonces, los cánceres que inicialmente, hay algunos cánceres que inicialmente son quimiosensibles, con la evolución pueden ser refractarios, pero les puedes dar una sobrevida larga con quimioterapia. Si no les dieras, evoluciona mal y fallece. Pero pueden sobrevivir largamente con esto. Adenocarcinoma, la mama es una opción, el colon, el ovario y el tumor de células pequeñas del pulmón. Cánceres que son quimioresistentes, el melanoma no responde a la quimio, el adenocarcinoma del riñón no responde a la quimio. Entonces, ¿qué opciones tienes a estos? Inmunoterapia. La inmunoterapia ha surgido precisamente buscando alternativas en cánceres que eran quimioresistentes. Y hay patologías del tubo digestivo que son muy sensibles a la quimioterapia y hay otros que son casi nada sensibles. El que es muy sensible es el colon y el que es casi nada sensible es el páncreas, por ejemplo, cáncer de páncreas. Y ahí está. Por ejemplo, Steve Jobs tuvo cáncer de páncreas, ¿no? Es de los más agresivos y con todo el dinero del mundo que él tenía, nada lo terminó salvando, ¿no? La única opción que lo podía haber salvado era que se haya detectado la lesión chiquita, de menos de 2 centímetros, se cura. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, en el grupo con el que trabajamos, ya tenemos 15 Whipples, que son las cirugías que le haces cuando tienes tumor de páncreas. 15 Whipples, de los 15, 2 han fallecido, pero han fallecido porque volvió la enfermedad, ¿no? Y normalmente el 50% de las recurrencias suceden los 2 primeros años. Primer y segundo año es la clave, es la época en la que vuelve la enfermedad. Entonces, factores determinantes en la eficacia de la quimioterapia, las características del tratamiento son, puede ser mono. Cuando tú vas a un congreso y la gente que ha ido al curso al congreso de oncología, ¿de qué hablaban? Medicamentos, esto versus esto, ¿no? Mezclo esto más esto versus esto con esto, ¿no? Entonces, la monoterapia y la poliquimioterapia, es decir, van viendo opciones con distintos medicamentos y ven qué les va mejor. Lamentablemente, pues, en realidad la mayoría de esos protocolos aumentan la sobrevida pero pocos meses, pero para ellos es una ganancia de vivir algo más de meses, ¿no? La dosis obviamente depende de las características del tumor también y la frecuencia de administración. Antes, por ejemplo, los esquemas se daban una vez al mes y casi prohibitivo dar quimioterapia en cáncer de mama a pacientes de más de 70 años, por ejemplo. Ahora ya no, como ya hay otras opciones menos agresivas, también le das tratamiento. Entonces depende de la edad, es importante. Las comorbilidades, obviamente las enfermedades que tengan concomitantes influyen mucho en el tratamiento que van a recibir. Toxicidad, las toxicidades, todo esto es lo que puede pasar. Mielosupresión, tienen anemia, tienen leucopenia, por eso la gran mayoría de los pacientes necesitan estarse vigilando, se hacen hemogramas y laboratorios después de cada tratamiento y si sus leucocitos bajan mucho, les aplican vacunas que ayudan a mejorar la producción de leucocitos. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente se inmunosuprime y puede tener infecciones concomitantes que pueden empeorar su estado, ¿no? Digestivas, diarrea, náusea, vómito, eso es lo más común, ¿no? A eso se llama toxicidad gastrointestinal.
toxicidad renal pueden tener, toxicidad, neurotoxicidad también pueden tener y otras. Endocrinoterapia. La endocrinoterapia se refiere a lo que dijimos, la terapia hormonal. ¿En qué pacientes ha funcionado mucho? Mama, próstata y endometrio. ¿Sí? ¿Qué marcador tumoral se pide en el cáncer de endometrio? El mismo de ovario. ¿Cuál es? Ya 125. Ese. En el de mama, ¿qué se pide? Tú dijiste algo parecido, pero más o menos. Sea 15-13. Sea 15-13. Próstata, ya saben, antígeno prostático específico, ¿no? Entonces, ¿qué hormonas están implicadas normalmente? Estrógenos y andrógenos. Estrógenos, progesterona y andrógenos. Las hormonas esteroideas sexuales tienen un mecanismo de acción, se unen a los receptores intercelulares, receptores de estrógenos, receptores de andrógenos, receptores de progesterona. En el cáncer de mama, lo primero que se hace cuando son factores predictivos de la eficacia en hormonoterapia. Esto, si son positivos, hay mayor probabilidad de que les vaya mejor, es decir, tienen un mejor pronóstico que los negativos.